Bienvenidos a una nueva edición de Aislados. Somos dos amigos hablando de deportes por Skype en tiempo de coronavirus, día 70 ya del aislamiento social preventivo y obligatorio. Llegamos a los 70, hoy es jueves 28 de mayo en la República Argentina. Yo soy Matías Baldi, como siempre está conmigo Javier Saúl. Javi, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Mati? Todo tranquilo. Día 70 de aislamiento, acá seguimos. Obviamente, tratando de repartir un poco el tiempo, el del trabajo, la familia. No sé vos, obviamente sí, alguna vez hablamos también de los juegos y obviamente de todo este costado gamer y demás, pero también me parece, Mati, hay mucho de serie, mucho de película, mucho de música, tratando un poco de consumir el tiempo de alguna manera. Algunos prefieren no consumirlo y que vaya pasando, y otros, algo que siempre marcamos, necesitan salir a trabajar, necesitan estar en la calle. Para ellos también, digamos, en este día 70, un mensaje obviamente de que ojalá todo vaya mejor y todo vaya para adelante en un momento difícil para los que tienen cómo mantenerse adentro y para los que no tienen cómo mantenerse adentro, que todavía se les complica mucho más desde lo social, lo económico y demás, algo que venimos marcando desde el día 1 de este podcast, un podcast al que pueden suscribirse y así no perderse ningún episodio en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Castbox y en todas las plataformas de audio que ustedes utilicen. Suscríbanse, pongan me gusta, 5 estrellas, todo lo que ya saben hacer. Y también pueden suscribirse y no perderse ningún episodio en el canal de YouTube de BW y así tener otra opción para escucharlo. Mati, no sé si a vos te pasa esto, ¿no? Música, película, juegos, tratar un poco de llevar el día como se puede a veces, ¿no? Sí, por suerte creo que ambos vamos a coincidir que al tener un trabajo en este momento, entonces eso un poquito nos ayuda a llevar el día, pero sí, trato de los tiempos muertos o ver alguna película, alguna serie. La verdad que igual ahora estaba jugando un poquito más a la Play, pero medio que dije voy a abandonar un poco el FIFA porque ya me cansó de jugar tanto, así que estoy buscando nuevos juegos. Tengo ahí un par pendientes, así que estoy pensando a ver qué hacer, pero por suerte como te marcaba, al tener algunas cosas pendientes de trabajo, uno hace más llevadero el día. Ojalá igual esto pase pronto, así todos podemos volver a la rutina, al trabajo, que hay gente que lo necesita, pero bueno, mientras tanto hay que quedarse en casa y mientras nos tengamos que quedar en casa, vamos a seguir haciendo aislados, en el que hoy, Javi, vamos a explicar un poco, empezar a ver cómo el fútbol empieza a volver definitivamente. Ya lo hizo Alemania, ya hablamos de Alemania, le dedicamos varios episodios que pueden escuchar a la previa del torneo, a los cambios reglamentarios, al protocolo, y hoy nos tocan otras 3 grandes ligas que son Inglaterra, Italia y España, que podrían, siempre vamos a poner un asterisco, volver en las próximas semanas. Sí, un poco, a ver, Mati, para mí, dentro de todo lo malo, dentro de todo esto que se está viviendo, y obviamente con este potencial que hablamos siempre, ¿no? Porque hablar de esto y confirmarlo a veces me hace ruido. Alemania demostró que se puede, la UFC demostró que se puede, pero a mí siempre me genera ruido porque no sabes qué viene después. El caso palpable es el de Corea del Sur, que muchos lo marcaban como un ejemplo a seguir. Reabrió y ahora está cerrando todo a niveles casi de inicio de confinamiento porque el rebrote es bastante grande. Entonces digo, bueno, hablar de esto y confirmarlo hace ruido, pero en el fondo, Mati, cuando yo veo estas noticias, cuando uno ve que se reabre, cuando aparece la Bundesliga, en esa anormalidad también en la que vuelve la Bundesliga, a mí me da cierta esperanza, Mati. Es esto del deporte y la normalidad que venimos planteando muchas veces. Digo, no solo poniéndolo en deporte, pero cuando veo a gente conocida caminando por las calles gente conocida que vive en Europa, caminando por las calles, tratando de juntarse con amigos, con la familia, me da cierta esperanza, me da que hay un mañana. Me parece, Mati, que ese mensaje también dentro de todo esto puede servir de alguna manera positivamente. Y sí, como bien decías, empiezan a aparecer mensajes desde las federaciones, empiezan a confirmar las ligas, aparece la Premier, quizás la noticia de este jueves, el impacto que generó que la Premier League plantee ya el 17 de junio como la fecha del regreso, obviamente primero filtrado por la BBC y después confirmado por la misma liga. Me parece que es la bomba deportiva del día porque no se sabía qué iba a pasar, no se sabía qué iba a suceder con el torneo que el Liverpool está, ya es campeón virtual, pero le faltan 2 triunfos para consagrarse. Entonces,
esta confirmación de que habrá fútbol, de que el miércoles 17 de junio se retomará el calendario y volverá la actividad, me parece, Mati, que es esto, ¿no? Dentro de todo, dentro de lo malo, es ver un mañana. Coincido en ese sentido, me parece que es claro que de todas maneras tenemos que hacer la diferencia con lo que pasa en Argentina, que Europa está pasando, ya pasó el invierno y nosotros vamos camino al invierno, entonces sí vamos a tener que tomar mayores recaudos acá, pero es cierto lo que vos decís y esto te marca un poco ya desde la vuelta del fútbol hasta que tus amigos o conocidos o incluso también algunos míos puedan empezar a salir a la calle y vivir una vida más normal, sí te da la perspectiva, como bien decías, de que hay un mañana, eso que a veces nosotros no encontramos porque estamos en una situación diferente o porque vemos que no hay un horizonte, así como antes nos llegaban las noticias desalentadoras de lo que pasaba en Italia y España y uno veía un poco el diario del lunes ahí, pensando en la cantidad de muertos o contagios que uno podía tener, que el país podía tener. La verdad es que empezar a ver que de a poquito se va abriendo todo es una buena noticia, como vos marcabas. Pero ¿te parece, Javi, si nos vamos metiendo en lo que será el retorno de la Premier? En principio, en un comunicado que fue bastante gracioso, si se puede usar esa palabra en algún sentido, porque es una fecha de inicio provisional, es decir, la confirmaron en Premier League que volverían el 17 de junio, pero que igual es provisional, o sea, puede llegar a cambiar. Sí, bueno, es esto, ¿no, Mati? Es vivir estas semanas, estos meses, sobre todo lo que es lo deportivo, que es en lo que se centra este podcast, más allá de que muchas veces planteamos cuestiones sociales, me parece que es vivir casi siempre con el asterisco, ¿no? Es vivir todo el tiempo en potencial de bueno, podría ser, sería la fecha. Obviamente que la Premier lo comunica y ya todo empieza a tomar forma a la espera, obviamente a ver qué pasará finalmente ese 17 de junio, pero sí me parece destacable que por lo menos dio el paso. Una reanudación, Mati, que tuvo, más allá de las buenas reacciones de exfutbolistas y demás, y del mundo del fútbol en general, que tuvo cierta crítica, porque estamos hablando del 17 de junio, estamos hablando de que los equipos, los planteles están retomando ahora la actividad esta de individual, está un poco paso a paso de esta mini pretemporada, mientras el Kun Agüero se sigue luciendo en Twitch. Veremos qué viene, ¿no? Si el Kun Agüero goleador o el Kun Agüero streamer. Pero la crítica, decía, está en 17 de junio, esto lo estamos grabando el 28 de mayo, la distancia es muy corta, la posibilidad de lesiones es grande y la sensación que queda en Inglaterra es que va a faltar una pretemporada como la gente. La Bundesliga y sus 8 lesiones fueron un poco el diario del lunes, que anticipan lo que podría pasar en la Premier, que coincide en lo que vos señalabas. Falta muy poco para el 17 de junio, la verdad es que después de 3 meses parados, me parece que es necesaria una pretemporada un poquito más larga, más allá de, como dijimos, hay equipos que individualmente estuvieron entrenando cada uno en sus casas, jugadores que estuvieron entrenando, equipos que ya volvieron y que empezaron a hacer algunos entrenamientos, pero me parece que acá al 17 de junio es un poco corta la distancia que tenemos y creo que podría haber más lesiones. Digamos, ya hablamos de esto cuando hablamos de la Bundesliga, hablamos de por qué se da, hablamos del factor miedo también, que juega un papel importante en tener a un puñado de jugadores jugando mientras el mundo está en pausa. Pero bueno, lo cierto es que primero como anticipo de la BBC y después como confirmación de la propia liga, tendríamos la liga inglesa, que para mí, no sé, Javi, si vos coincidís, es la más atractiva a partir del 17 de junio. Sí, es la más atractiva. A ver, para el fanático va a ser solamente casi que el regreso del fútbol y la consagración de Liverpool. No va a haber mucha emoción más allá de eso. Sí, obviamente que es la que más cautiva, la que más entretiene, la que tiene un fútbol dinámico en el que casi que sacando esta cosa normal que hizo el Liverpool, suele ser muy atractivo los cruces sin importar casi qué lugar se ocupe la tabla de posiciones. Decimos, un Liverpool que arrasó, Mati. 27 triunfos, un empate y una derrota. Así espera por la reanudación del Liverpool. 82 puntos el Liverpool. El segundo, que está, que tiene 75, tiene 70, tiene 57. 82 para el Liverpool, 57 para el City. Un cierre de campeonato demasiado obvio, pero Mati,
que también es un poco para este Liverpool que esperaba la consagración y sentía que casi que había una maldición atrás, porque recordamos que el Liverpool, más allá de ser de los más ganadores del fútbol inglés, nunca ganó la Premier League en este formato Premier League. O sea, sí ganó la Liga Inglesa, pero no la Premier League, que empieza en los primeros años de los 90. Era casi como decir, justo cuando estoy ganando todo, cuando nadie me puede frenar, se cancela. Bueno, si se retoma, da la sensación también, Mati, que más allá de cuándo se termine, lo más probable es que si el 17 de junio se retoma la actividad, estamos hablando de un Liverpool campeón antes de que termine junio. Puede ser un poco lo que pasó en la Bundesliga, que si bien no está definida, arrancamos todos con la expectativa de si el Borussia Dortmund le podía pelear al Bayern Múnich, y en el último partido, que fue el martes entre ellos, el Bayern Múnich ganó como visitante por 1-0, y ya no es que definió la liga, porque falta todavía, pero le sacó una diferencia que me parece difícil que la pueda revertir el Borussia Dortmund frente a un Bayern Múnich que está jugando muy bien, que le sacó 7 puntos cuando quedan poquitas fechas en juego, creo que quedan 2, 4, 6 fechas en juego. La verdad es que parece difícil que el Borussia Dortmund le saque la liga al Bayern Múnich. Por eso, volvió la liga, pero poca emoción. Ahora va a volver la Premier, y es cierto lo que vos decías, se puede terminar muy rápido la lucha por el título. Sí estará un poco más interesante la disputa por entrar a la Europa, a la Champions League, que tiene al Leicester con 53 puntos, Chelsea 48, Manchester United 45, Wolverhampton 43, el Sheffield 43, dos equipos que planean y sueñan con una hazaña para meterse en Champions, el Tottenham, el Arsenal, que tienen 41 y 40, así que está un poco peleado esos últimos 2 cupos para Champions. Sí. Yo imagino que el segundo lo va a tener el Manchester City, que tiene 57 puntos. Después Leicester, Chelsea, Manchester United, Wolverhampton, Sheffield, Tottenham y Arsenal van a estar luchando por los otros 2, y también por supuesto por la plaza a la Europa League. Sí, en esta Liga 19-20, que se va a retomar en principio, decíamos el 17 de junio, decimos un Liverpool ya casi campeón, ya clasificado además para la Champions, con la diferencia obviamente que sacó, ya está dentro y ya obviamente está a nada, a minutos de ser campeón, por decirlo de alguna manera. Entretenido lo que es la clasificación a las copas, me parece que eso vale la pena, más allá de que el City obviamente tiene una ventaja más que interesante. Va a ser muy entretenido todo lo que es Champions y Europa League. Para el que sigue, mejor dicho, para el que no sigue tanto la Premier, le puede sorprender que el Wolverhampton y el Sheffield están por encima del Tottenham y del Arsenal, dejándolos afuera de Europa. Y la verdad que eso puede ser un poco de color en esta Premier, que suele ser, así decíamos, tan entretenida. Y la verdad, Mati, más que interesante lo que puede pasar abajo, porque abajo tenemos un West Ham con 27, un Watford con 27, el Bournemouth con 27, el Aston Villa con 25 y el Norwich con 21. Ahí realmente va a ser un final, sobre todo lo que es la última parte de la tabla, cabeza a cabeza, hasta el último minuto de esta reanudación de la Premier League. Así que a estar atentos. Me parece que el plato fuerte puede llegar a ser la clasificación a Europa. También puede estar entretenido lo que pase abajo, y la obviedad obviamente será Liverpool campeón. Lo que tendremos que ver es, ¿te acordás que habíamos hablado, por ejemplo, del caso Kanté, que no quería volver a jugar, y de otros que tenían miedo? Ver finalmente si se suman a la actividad, o si esperan, o si no juegan hasta el final de la temporada, o si no juegan hasta que no haya una vacuna. Así que esa es una incógnita, Javi, que va a estar interesante para develar, porque lo repasamos en algunos de los capítulos de Aislados, estos casos puntuales que eran jugadores justamente de la Premier que no querían volver. Así que es interesante para verlo. Sí. Primero decíamos por todo este costado futbolístico, y después, Mati, por esto que marcabas vos bien, extra futbolístico, que tiene más relación con lo que estamos viviendo, con esta situación de incertidumbre, y que el miedo, ¿no? El miedo de los jugadores a volver a la actividad. Bueno, veremos finalmente qué sucede. Decíamos, la Premier está, cuando uno hace el repaso, es Alemania sí, ahora vamos igual a hablar de cada una, Inglaterra sí, Italia sí, España casi sí. Es clave y para destacar la tapa que saldrá este viernes del equipo, donde casi que lo que se pregunta al equipo es si Francia quedó como un idiota,
así con palabras más, palabras menos, porque de todas las tildes que aparecen, decíamos Alemania sí, Inglaterra sí, Italia sí, España lo ponemos como que sí, Francia con un no. De todas esas, de las 5 grandes, Francia canceló la temporada y quizás es una pregunta que se hace. Entiendo también, Mati, que cada uno acá juega también a lo que puede desde el costado social, ¿no? O sea, si vos la importancia es que regrese a la liga, que quedarás, digamos, obviamente como un idiota si no volvés y vuelven las demás, pero si tu importancia es, bueno, cancelo la liga de fútbol, pero yo me estoy dedicando a otras cosas, no quedás como un idiota. Me parece que obviamente la mirada deportiva es una, pero la mirada social puede ser otra. Y atando a esto, el regreso de Italia golpeadísima, Mati. Igual ya perdí el rastro en el medallero final del COVID, donde quedó, pero estuvo muchos tiempos pegada a China. Obviamente estamos hablando de que Estados Unidos y Brasil están con un conflicto y una crisis social y sanitaria muy grande, pero Italia estuvo ahí con muchos muertos, muchos infectados. No la pasó bien. Italia quedó muy golpeada, sobre todo en la zona, lo que es el norte de Italia. Y cuando decimos, ¿quedás como un idiota, no quedás como un idiota? A ver, Italia vuelve porque la Federación Italiana de Fútbol básicamente planteó que si no volvía, moría la Serie A. Entonces, volvemos a una cosa que venimos planteando hace rato. Se vuelve muchas veces más por lo económico, más por los derechos televisivos, más por la subsistencia de los clubes que por la pasión. Eso está clarísimo. Sí, lo que está claro es que también esto de la liga francesa le podría, digamos, lo que está pasando en Europa, hay a varios clubes de Francia que le hace ruido y que quedándose afuera, por ejemplo, de competiciones europeas como el Lyon, les hace surgir la idea de plantear, bueno, ¿por qué no podemos terminar de jugar el campeonato? La verdad es que es un momento para pensar más allá del fútbol, creo. Está bien que siempre hablamos del fútbol, la normalidad, el componente social, pero creo que en este caso, si Francia dijo basta, no se puede jugar y no se pueden hacer ciertas actividades, bueno, listo, ya está. O sea, no hay que darle demasiada vuelta. Y está claro esto que vos marcabas, la Serie A. Yo creo firmemente que más allá de la normalidad y de todo lo que venimos hablando, creo que todas estas ligas vuelven por una cuestión económica. Es decir, sí, ni para definir los campeonatos, ni porque al hincha le hace bien en esta pandemia tener algo de normalidad, ni porque tienen una cuestión deportiva. Es porque la verdad están los clubes, como ya dijimos varias veces, casi fundidos, la mayoría a nivel mundial, obviamente hay excepciones, y necesitan el dinero que supone la transmisión televisiva, los derechos a nivel mundial, por supuesto. La verdad creo que va más por ese lado que por una cuestión puramente futbolística. Es algo que está claro y queda claro con la Serie A, queda claro en España, por ejemplo, que decían que los clubes no querían devolver la plata de la televisión. Está bien, no la devuelven, pero después la televisión el año que viene te paga la mitad. Entonces, sí, todo atrás tiene una cuestión económica que es claramente lo que marca el pulso hoy del fútbol y del mundo en general. Pero bueno, España también quiere volver. La Serie A tiene a la Juventus como líder con 63 puntos, Lazio con 62. Parece que va a ser un cabeza a cabeza entre ellos dos, a falta de 11 fechas para el final. Inter tiene 54, 12 fechas para el final, perdón. El Inter tiene 54 con un partido menos. Está Atalanta peleando por volver a entrar a Champions. La Roma y el Napoli quintos y sextos. Milan séptimo. También, o sea, va a ser interesante. Es una liga entretenida que parece más difícil que se pueda decidir de antemano. Así que es una buena alternativa. Pero sí, esto que vos decías. Nuevamente, el negocio por encima del fútbol. Sí, a ver, básicamente, cuando Gabriele Gravina, que es el presidente de la Federación Italiana de Fútbol, mandó un mensaje casi como en tono de advertencia, ¿no? Que si no se reanudaba la Serie A, el daño sería irreversible, que ya se perdieron 500 millones de euros, que quieren defender a 100.000 trabajadores, que hay 1,5 millones de afiliados e ingresos por, obviamente, varios millones de euros que están parados por la pandemia. Ante eso, la reacción del gobierno es que, bueno, en esta agotadora pulseada entre los intereses económicos y el regreso del deporte en medio de la pandemia, finalmente el gobierno aceptó que se jueguen los partidos y se reanuda. La fecha es el 20 de junio
calcula que una semana antes, que es más o menos coincidiendo con el regreso de Inglaterra, unos días antes se jugarán semifinales de lo que es la Copa Italia, pero obviamente marcando esto, Mati, en un contexto donde la liga presiona, donde la federación manda mensajes casi de advertencia y donde obviamente al gobierno casi que no le queda otro. Se habla mucho en Italia de el cerco que le tendió Gabriele Garavina al gobierno para provocar una reacción positiva, y obviamente ahí vuelve la Serie A, otra liga que ya podemos poner en el calendario. Veremos finalmente cómo sigue, veremos cómo algunos clubes, Mati, cómo se encuentra la sociedad alrededor de esos clubes después del golpe que significó sobre todo lo que es, decíamos, Lombardía y varias regiones cercanas de muy fuerte impacto. Pero bueno, sí, los jugadores ya están entrenando, los jugadores ya están moviéndose, lo hicieron en sus casas, pero ahora lo están haciendo también en los campos de entrenamiento. Así que la Serie A está ahí. Presión económica fuerte mediante, pero está ahí, está cerca, y también volverá en esa semana de junio, Mati, que parece la semana pensada para que el fútbol retome cierta normalidad. España está a nada de hacerlo oficial, pero todo indica que estamos ante la misma situación, que si no es el 10 de junio, será el 15, será el 20, pero esa semana de junio la Liga de España volverá, y volverá con la idea obviamente de terminar la temporada. Un dato, Mati, que se está filtrando en España y que me parece interesante, pensando en lo que viene. Vos en algún momento, cuando empezó todo esto, los primeros episodios, marcabas que se terminen las ligas, que se siga jugando, total, de última corremos el inicio de la próxima. Bueno, empieza a aparecer, por ahora son bocetos, 15 de septiembre, 10 de septiembre, 20 de septiembre, serán los primeros días de octubre, pero ahí aparece en esa segunda quincena de septiembre la fecha de inicio de la temporada 2021, diciendo, bueno, se corre esta, se termina más tarde, empieza más tarde la 2021, y eso sí, probablemente no esperen ni recesos, ni vacaciones, ni mucho tiempo de espera entre un torneo y el otro. Es que es lo más lógico, me parece, terminar estas temporadas, esta temporada de España, Italia, de Premier League, para tener un poquito de normalidad también en lo futbolístico. Digo, ¿para qué empezar otra temporada si después vamos a tener siempre el recuerdo histórico de no haber terminado esta? La verdad es una lástima. Pero me quedo, Javi, con esto que vos decías, y que después de haber hecho esa semana de mayo que nos robaron, que hicimos en estos últimos episodios de Aislados, la verdad parece que ahora tendremos una semana de junio en la que es la de la resurrección un poco del fútbol, que vuelve a la actividad. Ya tenemos Bundesliga, vamos a tener Serie A, España y Premier, si todo sale bien. Así que el menú futbolístico va a ser interesante, y aparece en el horizonte casi cuando hablamos de estas 4 ligas la idea, creo yo, de que tarde o temprano también termina la Champions League, porque se empiezan a volver las 4 ligas más importantes de Europa. Sin dudas estamos en la antesala de que la UEFA tome alguna decisión con las competiciones continentales. Lo que me suena raro en este caso, haciendo un punto en común entre estas 4 ligas y Francia, que sí, Francia tiene al PSG jugando Champions League y no va a tener actividad en su país. Digo, va a estar en desventaja, claramente. Sí, esto lo planteamos en algún momento, sobre todo si pasaba en este caso va a pasar con el PSG, pero que si pasaba esto de que equipos de ligas que de repente frenan y el resto sigue, ¿cómo será que retomen la actividad? Calculo un PSG casi jugando amistosos para preparar partidos de Champions. Puede ser contraproducente, o puede ser que los libere de tal manera que el PSG logre el milagro de consagrarse en Europa, de coronarse en Europa. Veremos cómo se maneja. Sí, Mati, cuando vos hablás de los asteriscos, hablás de esto no está definido, hablemos de esto en potencial, y esto lo venimos marcando hace rato y en varios capítulos. La Liga de España plantea esa semana de junio como la de regreso, como la de resurrección, todo atado, y esto está claro, a que Madrid y Barcelona, como acá sucede en Capital Federal, lo que es la zona de AMBA, que es Ciudad de Buenos Aires y conurbano, bueno, lo mismo se reproduce en gran parte del mundo con el coronavirus, impactan las grandes ciudades. Bueno, si Madrid y Barcelona no pasan de fase 2, o sea, no logran avanzar en las fases de lo que es el estado de alerta, de alarma
que tiene el gobierno español, es muy difícil que vuelva a la Liga de España, porque justamente de Madrid y de Barcelona casi que depende la Liga de España. Entonces, sí están planteando viajes, organización, como el protocolo, todavía no está, digamos, filtrado como si lo había filtrado la Bundesliga, pero sí, obviamente dependen de eso, la Liga depende de que Barcelona y Madrid, los dos grandes focos, de repente, Mati, no aparezca un rebrote en un par de semanas. Exactamente, está claro. Por eso es todo con alambre por ahora. No, a ver, si hacemos un paralelismo entre Alemania, España e Italia, Alemania claramente controló el problema del coronavirus mucho mejor que España e Italia, que son dos de los países más afectados en el mundo. Una España y una Italia en la que hemos visto imágenes desoladoras, en donde hemos visto que una vez que se levantó el aislamiento, salió todo el mundo a la calle, así que ¿por qué no pensar en una segunda ola? Obviamente tienen esta ventaja de que ya pasaron la parte más dura del calendario, que es el invierno, pero sin dudas hay que tener cuidado. Madrid especialmente está en una situación un poco más crítica y esto puede hacer que la liga no arranque. Entonces, en cualquier momento, digo, estas ligas volvieron o van a volver eventualmente, pero la realidad es que en cualquier momento si hay un par de contagios y tienen que tirar todo para atrás. Sí, por eso esa es la espera, veremos finalmente qué es lo que sucede. Alemania por ahora lo viene controlando, Alemania no tuvo rebrotes como para decir, bueno, esto afecta al fútbol, pero obviamente que España e Italia, muy afectados por la pandemia, miran todavía un poco de reojo, verán lo que sucede. Hablabas del PSG, Mati, y un poco para completar eso que decías, el PSG, en caso de que la Champions retome, pasa que es todo en veremos, ¿no? Pero que retome su actividad entre julio y agosto. Precisamente lo que se está manejando en Europa, muy en boceto todavía, es la primera semana de agosto. Abro paréntesis. Agosto que puede tener definición de NBA y de Champions League. Casi que se muda a mayo a agosto. Más que interesante, Mati, o sea, el combo que puede aparecer ahí. Pero digo, el PSG llegaría a esa instancia con casi 5 meses de inactividad. Digo, para poner en contexto cuál es la situación del PSG y de la Liga de Francia detenida, obviamente sin juzgar si estuvo bien o mal detenida la Liga de Francia. Cada uno, decíamos, tendrá sus intereses y su situación país por país. Yo no veo mal que se suspendió la Liga Argentina, por ejemplo. Obviamente que ya estábamos de cara a lo que era la etapa de la Copa de la Superliga, pero me parece que se tendría que haber terminado la temporada, está bien, viendo la situación social y económica que estamos viviendo acá. Quizás Uruguay decidió otra cosa, quizás Paraguay decidió otra cosa. Bueno, en este caso Francia decidió lo que sintió que tenía que decidir, pero sí marcando esto, Mati, estrictamente deportivo, 5 meses sin fútbol, en caso de que finalmente agosto, el 7 de agosto precisamente, donde aparece marcado en rojo como el posible regreso de la Champions, sea el regreso de un PSG que no tendrá fútbol en su país. Tendrán que buscar una alternativa. Recuerdo que habían dicho que incluso, por ejemplo, si Francia no habilita que jueguen en su propio país, que tenían la posibilidad de jugar afuera, ser como local en otro país. Pero sí hay algo claro, que si la Liga de Francia no vuelve sobre sus pasos y no retoma la actividad, claramente el PSG va a estar en desventaja. Porque ¿qué puede hacer el PSG? ¿Amistosos? Sí, va a jugar amistosos. ¿Qué puede hacer? Entrenamientos que simulen partidos la verdad, con la calidad que tiene el PSG, puede hacer titular contra suplentes y es mejor que hacer muchos amistosos frente a otros equipos de menor nivel, porque además los equipos importantes van a estar compitiendo. Si hablamos de equipos que están jugando en España, Inglaterra e Italia, la verdad parece difícil que el PSG pueda encontrar rivales de nivel. A mí me queda esta sensación de que va a ser injusto para el PSG en ese caso, por ejemplo, si vuelve la Champions, estar sin, la verdad, actividad, pues 5 meses de parate ya es otra cuestión. Por más de que hagas amistosos, por más de que hagas entrenamientos, va a ser difícil para el PSG, pero bueno, es la nueva normalidad, Javi, también es la nueva normalidad del fútbol y veremos qué sucede finalmente. Sí, para anotar, me parece esto, la situación obviamente de Francia fue la de decidir parar. Inglaterra empieza a tener ya un horizonte, Liverpool parece que va a ser el campeón, ya no, digamos, es muy difícil que eso no suceda y será solamente cuestión de 1, 2, 3 partidos para que así sea. Antes de que termine junio, Liverpool tendría que estar dando la vuelta olímpica que tanto espera. El Manchester City y demás pelearán
por esa, decíamos, esa gran lucha que hay en la zona de Europa, de copas europeas. Italia nos regalará, seguramente, si vuelve, una definición entre Juventus y Lazio, aunque sabemos que la Juve corre con ventajas por diferencia, por espalda, más allá de que la diferencia de puntos sea solamente de una unidad, da la sensación de que la Juventus corre con cierta ventaja. España tendrá ese Real Madrid-Barcelona clásico que nos espera para la definición de la Liga, y obviamente a la espera de qué sucede con la Champions. De a poco, Mati, aparece ese horizonte, obviamente horizonte por ahora muy lejano en la Argentina, pero hay algo, hay un mañana, y el fútbol, a su manera, empieza a mostrarlo.